Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Centro Ágora, bienvenidos, bienvenidas a los jueves en el Ágora. Saludamos y damos la bienvenida, en primer lugar, a nuestro conferenciante, a Miguel Lucas Picazo, antropólogo y profesor de Historia. Muy buenas tardes. Miguel, bienvenido, gracias por acompañarnos en este ciclo de conferencias. Vamos a saludar también a algunos de los miembros de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, de la FABA, que estaban por aquí. Bueno, pues muchísimas gracias a algunos representantes de algunos de los barrios de la ciudad de Albacete. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Y, cómo no, por supuesto, al alma mater y al coordinador de este ciclo de conferencias, a Virgilio Cencerrado, que allí lo tienen a los mandos de toda la tecnología para que estas conferencias sean posibles. Él, además, es la persona que se encarga de todas las tareas de producción de este ciclo de conferencias Hacemos Barrio. Y, cómo no, a todas y cada una de las personas que esta tarde nos acompañan y que sumamos entre todos, sumáis y contribuís a hacer barrio y a hacer ciudad. Bueno, y además estamos muy contentos porque hay mucha gente joven, muy joven, de la Escuela Taurina que nos acompañan, y esto pues es una alegría, ¿no? El que también contribuyáis con vuestra presencia a hacer barrio. Gracias a Sergio Martínez, director de la Escuela Taurina, por traerlos hasta aquí y por tu presencia también. Y Ángel Puertolas, que es secretario del Club de Abonados, muchísimas gracias también por vuestra presencia. Bueno, entre todas estas personas a las que saludamos, también englobamos a aquellas que nos están siguiendo en directo, porque ya lo saben que desde hace un par de conferencias nos pueden seguir en directo, vía streaming, y además formular todas y cada una de las preguntas que deseen realizar a los diferentes conferenciantes. La semana pasada ya tuvimos una interesante interacción y esperamos que esta semana siga siendo así. Bueno, les recordamos que este ciclo de conferencias Hacemos Barrio cuenta con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha, con este Centro Ágora de Participación Ciudadana, también con el Complejo Hospitalario de Albacete, y el ciclo está organizado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, la FABA, y por el Ayuntamiento de Albacete a través de su Concejalía de Barrios y de Pedanías. Al finalizar la conferencia abriremos un turno de preguntas que, como siempre, resulta enriquecedor. Bien, festejar con toros. Bueno, el título, ¿verdad?, ya invita a saber, a conocer, a participar, a comprender y, como no, a debatir. ¿Desde cuándo festejamos con toros? ¿Por qué festejamos con este tipo de animales, con toros en concreto? ¿Qué momento viven también este tipo de celebraciones? Y bueno, una pregunta que puede que surja y que está en el aire: ¿se seguirán realizando? ¿Hay futuro? Bueno, es una pregunta también interesante que se puede realizar. Conocer el origen de nuestra historia, de nuestras fiestas, el por qué las celebramos de una manera y no lo hacemos de otra, lo que somos. Tal vez, Miguel, esto también nos da las claves para realizar un diálogo sereno, siempre argumentado, contrastado y reflexionado, como decimos, sobre el presente y el futuro de la tauromaquia. Bueno, y a conocer el pasado y el origen, a desentrañar el porqué de las cosas, no nos podía ayudar otra persona que no fuera Miguel Lucas, al que yo creo que la mayoría de los que están aquí ya lo conocen. Bueno, para mí Miguel Lucas, nos conocemos desde hace bastante tiempo, es una de las personas, yo lo defino, y permítanme, como uno de los mejores explicadores, porque sabe explicar, sabe hacernos entender las cosas. Y bueno, analiza, ya lo saben, él analiza, investiga y remueve para conocer, para saber, y muy importante también, para difundir. Gracias por todo esto, Miguel, y además es un placer estar aquí a tu lado. Bueno, él se lo voy a presentar brevemente. Ha pertenecido al cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria, donde ha ejercido
como profesor de Geografía, de Historia y de Ciencias Sociales. Su último centro de enseñanza fue el Instituto Alto de los Molinos de Albacete. Ha sido también profesor asociado de la Universidad de Castilla-La Mancha en el campus de Albacete. En concreto, ha impartido las asignaturas de Antropología Regional y Etnografía en la Facultad de Humanidades y también de Medicina. Miembro del Instituto de Estudios Albacetenses, ha desempeñado la dirección del Departamento de Etnografía. Posee varias publicaciones, además, sobre temas vinculados con la identidad regional de Castilla-La Mancha, con el patrimonio cultural y con la antropología. Es, además, un gran colaborador de los medios de comunicación, quienes lo siguen así lo saben, como, por ejemplo, en la cadena SER ha puesto en marcha el programa que, además, recomendamos, muy interesante, Nosotros, mitos, ritos y leyendas de Albacete. Y este año, además, colaboras en el programa Cenajo. Creo que esta mañana, precisamente, no vinculado en el programa, pero te han hecho una entrevista vinculada con este ciclo de conferencias y con otras tantas cosas. Cenajo, la voz de la naturaleza y de la cultura tradicional de Albacete. Bueno, otra de las facetas, y ya voy terminando, más reconocidas de Miguel Lucas es la divulgativa. Como comisario de exposiciones, edición de vídeos y asesoramiento museográfico, contribuye de esta manera también enormemente a la labor divulgativa sobre la cultura y sobre el patrimonio. Uno de sus últimos proyectos, no sé si ha habido alguno más, creo que no, en este sentido ha sido el Museo del Carnaval de Tarazona de la Mancha. Es el centro de interpretación en concreto del patrimonio local y del carnaval de Tarazona de la Mancha, como decimos. Bueno, una vez hechas las presentaciones, ya tan solo nos queda disfrutar, escuchar, comprender y entender todo aquello que nos viene a contar hoy Miguel Lucas. Así que muchísimas gracias y, como siempre, pues deseamos que les guste y disfruten de esta conferencia. Gracias por venir. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Se me oye bien, ¿no? Como siempre, María José, es difícil que con esa presentación que has hecho ahora, ya tengo miedo de quedar a la altura, eso de divulgador, de didáctico y tal. He sido, desde luego, durante mucho tiempo profesor y supongo que algo queda. Siempre he dado clases de pie, por eso cuando se ha planteado que lo están grabando, digo, estar sentado no se parece que está más encogido. Bueno, pues sin más preámbulo, voy a ir muy rápido. En las presentaciones quisiera darle las gracias, como siempre, a Virgilio, que gracias a él pues hacen todo este tipo de conferencias, a la FABA, al Ayuntamiento, a la Universidad y especialmente pues a todos los que un día 18 de enero, con la tarde que hace, a las 6 de la tarde, una hora ya casi post-taurina, estar aquí. Y especialmente sí que me gustaría agradecer a Sergio Serrano y sobre todo pues a los chavales que hay allí, que voy a ver si soy capaz de informar de algo tan lejano en el tiempo y tan cercano a su vez, pues que saquen alguna idea que les sirva sobre todo a ellos. Entonces, perdónenme si cuando hablo pues me vaya a dirigir principalmente a ellos. El título de Festejar con Toros, cuando Virgilio me preguntó, dice, oye Miguel, da una conferencia para Hacemos Barrio, y yo entonces estaba trabajando en el azafrán, estaba trabajando en otros temas, pero yo creo que no hay que hurtar la polémica, que es un tema que está en los medios y parece ser que alguien que hable de toros pues está mal visto, y más si es alguien de izquierdas, como soy yo. Entonces digo, pues mira, vamos a tocar este tema que desde siempre lo he estado trabajando y lo he estado investigando e interpretando. Entonces, vamos a ver si a lo largo de esta... Voy a procurar no ser muy largo, y he presentado algunas diapositivas para que sea un poco más entretenido. De alguna manera, todos los que estamos aquí tenemos un vínculo, toda la gente del Albacete tiene un vínculo con los toros, con festejar con toros, aunque no nos gusten, pero todo el mundo de Albacete, de alguna manera, está relacionado con el mundo taurino, es decir, pues que está ahí. Pero una cosa es tener ese vínculo, y otra cosa es conocer la fiesta en profundidad.
Y es lo que hacen los científicos sociales, es decir, que nosotros podemos estar relacionados, podemos participar, podemos asistir, pero hay gente que se dedica a investigar. ¿Y por qué es eso? Entonces, nos hemos planteado, se plantearon en los años 50, pues los primeros investigadores, que no estaba muy investigado, se plantearon que cómo es posible que en el siglo XX, a mediados del siglo XX entonces, en España haya una fiesta en la que aún se sacrifican a los toros. Y entonces se veía bastante raro y muy pocos investigadores de España se han dedicado a esto. Tuvo que ser un primer historiador en los años 50, don Ángel Álvarez de Miranda, que era profesor nada más y nada menos que Historia de las Religiones, que había estudiado en Italia todas las historias de las religiones y fue el primero que hizo una investigación que ha sido modélica y que ha sido lo que ha dado pie a estudiar en profundidad la fiesta de los toros. Seguido a Álvarez de Miranda fueron los otros antropólogos, sobre todo también ingleses. Piers Rivet, vino a España Brennan, Piers Rivet, vino gente y se interesó porque era esto que hacía la gente en los pueblos, en las plazas de toros y todo ese movimiento que había. Y lo investigaron de una manera ya de tipo científico. Entonces me voy a referir a algunas cuestiones de este tipo. ¿De qué hablamos cuando hablamos festejar con toros? Nosotros participamos, pero realmente como participamos, pues vamos por muchos motivos, ¿eh? Cada uno va pues porque su padre iba. Yo en concreto les puedo decir que yo soy aficionado a los toros porque ya en los años 60 mi padre con una Guzzi 98, yo soy de Tarazona, me traía a Albacete en septiembre a ver las corridas de toros. En septiembre ya hacía frío, en una Guzzi 98 y en las carreteras de entonces, aunque sean 36 kilómetros, volver luego a las 8 o las 9 de la noche hacía frío y me acuerdo que llevaba pues una gabardina atado con un vencejo, es decir, una cuestión que ahora yo creo que los chavales, si lo tuvieran que hacer, pues no sé. Supongo que cada uno estará pensando, de los que están aquí, estarán pensando que por qué tiene ese sentimiento, esa emoción, o por qué ese gustos a los toros. Sí, tiene que ver algo pues con una familia, con un primo, con un padre, y aunque no le guste a mucha gente de aquí, que posiblemente no le guste los toros, no asista a los toros, pero que sí que tiene un tío, un primo y que tiene pues esa relación. Pues de esto vamos a hablar. Y se plantearon estos primeros científicos sociales, estos primeros expertos, no solamente historiadores, sino antropólogos y otros sociólogos, otros expertos, se plantearon que qué es esto, de qué es el toreo, qué es lo de festejar con toros, qué hacen los españoles en las calles, en el espacio público, en las corridas de toros, qué es lo que hacen. Hacían un sacrificio al estilo antiguo. Es decir, no tiene por qué ser un sacrificio como pensamos que es un acto de reciprocidad en el que un animal muere o una persona incluso muere para ofrecerla a un dios. La Eucaristía, por ejemplo, en la misa es también un sacrificio. De alguna manera hay historiadores que se plantearon que una corrida de toros seguía siendo un sacrificio. Sobre todo, lo que es una corrida de toros o lo que es festejar con toros está muy relacionado con los ritos, con los mitos. Es decir, sobre todo para los jóvenes, un rito es una acción, es algo que hacemos a veces inconscientemente, lo hacemos periódicamente, pero que tiene sentido para esa sociedad que lo organiza. Un rito que hacemos es pues, un tipo de celebración que suele ser a veces tener un carácter dramático, suele ser una escenificación, suele ser algo que hacemos repetidamente, cada año lo volvemos a hacer, pero que ese rito que hacemos tiene un sentido, es algo que tiene sentido para esa sociedad donde tiene lugar. Y muy relacionado está con los mitos, es decir, todos los ritos constituyen una mitología y entonces en los toros está repleto pues, de historias, de leyendas que arrancan, como ahora veremos, desde la misma Baja Edad Media o incluso anterior, es decir, tiene muchísima relación con los mitos. Es también un juego, pero no un juego como de cartas ni nada de esto, es un tipo de juegos que hay un filósofo moderno que se llama Han, que es coreano, vive en Alemania,
que ha teorizado sobre los ritos y sobre los juegos. Es decir, dice que cada vez la sociedad está más desritualizada y que esos juegos que antes había, que llama los juegos de muerte, han desaparecido totalmente. Lo que era jugar con toros, esos ludi que decíamos eran juegos en los que en una sociedad que la muerte era una prolongación de la vida, se daban constantemente en esas sociedades antiguas. Es también un espectáculo, es también arte, puede ser arte. Yo desde mi punto de vista, cuando se dice que es arte, que es un arte, pongo bastantes pegas. De alguna manera, decir que el toreo es un arte es quitarle importancia. Si el toreo es arte, es ceñirlo, desde luego que tiene una parte estética, pero es quitarle ese componente que tiene, que es mucho más importante y en el que se completa todo ese ritual que antes decíamos que tienen los toros. Y, por supuesto, es una fiesta que ha tenido ese carácter nacional, es la fiesta nacional. Este es un tema que está muy debatido ahora mismo y que está bastante desprestigiado, pero hay que entenderlo desde el punto de vista de su nacimiento. España, cuando nace a partir del siglo XIX, cuando se forman las naciones, verdaderamente se van a formar en el siglo XIX, los constructores de naciones van a buscar ese tipo de ideas, ese tipo de idea fuerza, de símbolos que pueden contribuir a formar esa nación. Y se dan cuenta que en el festejar con toros, en el toreo, tiene bastante ese componente ritualístico, tiene ese componente que va a ser de fiesta, nacional. Y va a ocupar, a partir del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, gran parte de los intelectuales lo van a sentir así. Por ejemplo, Alberti, poetas comunistas, como puede ser Alberti o puede ser Miguel Hernández, hablan en sus poemas de los toros. Por ejemplo, Alberti nos dice en su poesía que tiene a Luis Miguel Dominguín, habla de que toda España es toro. O Miguel Hernández cuando dice, no somos un pueblo de bueyes, sino que somos una cordillera de toros, y son poetas comunistas. Pero es que al mismo tiempo Jiménez Caballero, que es otro poeta, otro intelectual, pero totalmente contrario, es un poco el teórico del fascismo, dice también lo mismo. Habla que toda España es de toros, es decir, que tanto un poeta de izquierdas como de derechas dicen exactamente igual. De esa manera, y por no hablar de Lorca, o Ortega y Gasset, que eso lo conocen todos, tiene bastante idea de esta, lo que sería la fiesta nacional. Y, por supuesto, hay también que dice bueno, pues y muchos intelectuales, de esta manera, en fin, muchos que hablan de que no deja de ser ya un acto primitivo y, por lo tanto, un barbarismo. Pero, hablando estos días con Luis Guillermo García Saúco, que es un compañero del Instituto de Estudios, hablando de la conferencia, dice, bueno, lo que decíamos antes, yo no voy a los toros, dice, pero resulta que tiene un archivo y me mandó, dice, mira qué fotografía, esto es del año 98 en Albacete, un cartel de toros, novillada patriótica, del año 1898, es un cartel que está hecho en seda y quien participa, lo digo para que se den cuenta, cuanto antes decíamos que todos tenemos vínculos en Albacete con los toros, participan los comerciantes, todos los dependientes, los comerciantes, todos los que están aquí son comerciantes y hacen un festejo taurino en el año 1898, la Guerra de Cuba. La Guerra de Cuba terminaría unos meses después de este festejo para recaudar dinero. Pero es que los picadores, hablamos que los toros no llevaban petos, los picadores, los novilleros, los toros eran todos de Albacete. Es decir, que la implicación que hay en toda la ciudad en el año 98 es enorme, pero no es la primera vez que esto se hace. La Cruz Roja, por ejemplo, cuando se crea, Elvira tiene, me parece, un documento también de la Cruz Roja en el archivo, que era algo habitual, era algo normal a principios de siglo. Voy a hacer un recorrido breve, como digo, voy a ir un poco rápido, pero quizá comentando un poco las diapositivas nos podemos percibir mejor de lo que de la historia. Este es un mapa de todo lo que es el Mediterráneo y va a ser en esta zona, en Asia Menor, hace del 6000-7000 a.C., Çatal Uyuk
en esta zona de aquí, en toda Asia Menor, hablo de pues 9.000 años, hablo de 9.000 años, ya han aparecido las primeras ciudades, una ciudad de 6.000 habitantes, y en todas las casas estos templos estaban adornados de enormes cabezas de toro con cuernos, es decir, templos, verdaderos templos. El otro día hubo una conferencia de estas que hacen los martes en el museo, y vino un experto en la cultura hitita, los 1000 dioses de los hititas, también en esta zona, Asia Menor. Ya hablamos del siglo XVI a.C. Pues bien, el dios de la tempestad, el dios más importante, hablamos de los 1000 dioses, pero el dios supremo de todos, de los hititas, era un toro. De aquí se va a extender por todo el Mediterráneo y va a llegar desde Creta, va a llegar pues a Baleares y va a llegar a toda la costa española, de tal manera que vamos a encontrar que se van a repetir por todo el Mediterráneo juegos como este que tenemos aquí de las islas mediterráneas, juegos con toros que se hacían 2000 años antes de Cristo y que también se hacen en algunos lugares, lo que es la turocatapsia. Estos son juegos con toros. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se hace todo este tipo de juegos? Porque el toro va a tener un simbolismo que va a ser hegemónico y va a ser el referente, va a ser el símbolo sexual, es el poder fecundante, el símbolo hegemónico de todas estas culturas es que va a tener un poder fecundante y además va a estar presente en todos los ritos funerarios, en todo el mundo de ultratumba, va a estar presente en todas estas culturas el toro. ¿Por qué? Porque tiene, junto con el león, va a tener esas cualidades de fuerza, de vigorosidad, y todas las divinidades van a ser representaciones del toro, van a estar muy relacionadas con el toro. Fundamentalmente Baal, Mitra, entre otros. Diodoro, que es un historiador sabio de la Magna Grecia, va a decir: los toros son considerados sagrados por los iberos, es decir, que en toda lo que es la cultura ibérica, el toro va a estar considerado pues un animal sagrado. Y una cuestión importante, que el no gustar los toros parece que es algo una tendencia actual, pero siempre ha habido una oposición a los toros. Históricamente los toros han estado muy criticados y han estado prohibidos, los primeros por la Iglesia. La Iglesia, el Papa Pío V va a hacer una bula que va a prohibir totalmente los toros. La monarquía va a estar también, y ahora veremos por qué, va a prohibir constantemente, y ahora pondremos ejemplos, los toros. En el siglo XVIII va a tener lugar la expansión del racionalismo, de la Ilustración, y los ilustrados en gran parte van a tener una posición contradictoria. Al tiempo que están en contra de los toros, los utilizan para crear esa idea de nación que antes le decíamos. De alguna manera, el poder, lo que ha intentado a lo largo de la historia, es o prohibir los toros o, y esto va a tener mucho que ver con las corridas actuales, suprimirla o controlarla, dirigirla, tener el mando sobre los toros. Y, por supuesto, ha habido siempre gente muy en contra de los toros, que en la actualidad van a ser pues todo el mundo del abolicionismo, que muchas veces ponen como referencia a Europa, que a veces también pues es un poco de risa cuando vemos lo que está ocurriendo en Europa, por ejemplo, con los inmigrantes que se mercantilizan, que tienen que se les pone un precio a una persona, pues que prohíban o que estén en contra de los toros. En fin, todos estos son temas para debatir y tampoco quiero entrar mucho. Un ejemplo de estas prohibiciones, Carlos III, Carlos IV, reyes ilustrados, van en el año 1804 y 1805 va a haber la mayor prohibición a los toros. Aquí lo tienen escrito en una Real Cédula de Su Majestad. En el año 1805 se van a prohibir totalmente los toros. Y va a ser después
con los franceses, la invasión de los franceses, José I, el que va a volver a ayudar económicamente a los toros. Incluso, he puesto este cartel porque me gusta mucho, en Cataluña, que hablamos siempre como un territorio que es taurófobo, pero también es turófilo. Y entonces, un mismo partido en lo que es Cataluña del Norte, la Vieja, en Torroella de Montgrí, libre de carrebús, que es su forma de festejar los carrebous, y, sin embargo, en Amposta, que es la zona sur, la zona del Ebro, toros siempre, es decir, la misma izquierda catalana, en una zona están a favor y en otra zona y están en contra. Y esto es reciente. Cataluña tiene una legislación que prohibía los toros, pero no se dieron cuenta que al prohibir los toros también prohibían una parte de su fiesta tradicional, que era pues los correbous, y tuvieron que enmendar y correr, porque si no se quedaban en toda esta zona de Amposta, en todo lo que es la zona sur de Cataluña, se quedaban sin esta fiesta tradicional que era los correbous. Bien, a la hora de comprender o a la hora de estudiar el mundo de los toros, ha habido, en el siglo XIX sobre todo, ha habido un intento por parte de los expertos, de los historiadores, de justificar o de darle un sentido a la fiesta. Así, por ejemplo, ha habido quien habla que los toros es algo que está en la sangre del iberismo, es una fiesta que es autóctona. Otros hablan de la herencia, que es una herencia romana. Otros hablan del origen, que es el andalucismo, que va a ser el arabismo. El origen está en el mundo, los árabes, los caballeros árabes. Hablan también de que hay dos tipos de toros, lo que son las élites que van a torear a caballo, y después el pueblo, que va a ser el que toree a pie, las corridas regladas y los encierros. Por ejemplo, el Gran Cosío, que es la gran enciclopedia de los toros, distingue y está en contra de estos toros y encierros callejeros, porque para él pues la corrida es la corrida normativizada, es la corrida reglada. De alguna manera, y por resumir, que los toros hoy, ¿qué es lo que son? Pues coge de todo, es un sincretismo, una palabra que para los jóvenes que tenemos allí quizás sea un poco difícil, que es un poco pues una selección de todas estas ideas que ha habido a lo largo de la historia y que se funden en una sola. Es una serie de rituales que son sincréticos, que reúnen un poco de todo. De tal manera que en una corrida actual, y esto es lo importante, en una corrida actual, para nosotros que la vemos simplemente como decía, sin reflexionar mucho sobre lo que vemos, realmente lo que estamos viendo a veces, y es lo que ahora vamos a comentar, es una cantidad de rituales que bien han nacido hace miles de años o que han nacido en la Baja Edad Media y que hoy en día se siguen haciendo, lo que pasa que con otro tipo de sentido. Y me he ido para atrás. Y lo que tenemos en la historia ibérica, tenemos pues una serie de etapas que desde los primitivos uros, que es el primitivo toro, es el origen del toro, pasando por las pinturas rupestres, por todas las bichas y toros ibéricos, por las fiestas de los circos romanos, hasta las festividades que hacían los caballeros árabes y un tipo de encierros que va a tener lugar en la Baja Edad Media y que de alguna manera para algunos historiadores es el origen del toreo actual. De esto vamos a hablar, vamos a hacer un rapidísimo repaso. Y vamos a centrarnos en algunos ejemplos de Albacete. Todo el mundo conocemos a Alpera y Miniateda, pues bien, es la etapa de los cazadores. El toro ya está presente, aún no tiene quizás ese carácter, no se resaltan los órganos sexuales, no tiene ese carácter que decíamos antes de fertilidad, sino simplemente es un acto de caza. El toro aún no está domesticado. Va a ser después cuando empieza la domesticación con los iberos, y el primer dato que tenemos es una estela en Clunia, en las proximidades de Burgos, en las que ya se ven, esta estela está escrita en el siglo XVIII, está desaparecida, pero se ve ya un soldado, un personaje que está con una espada
y enfrentándose a un primitivo toro. Pero quizás los ejemplos más llamativos, más importantes que tenemos cercanos a nosotros es la bicha de Balazote. Aunque el nombre sea bicha, realmente es un toro antropomorfo. Tiene cabeza, tiene una cabeza humana, pero tiene el cuerpo de toro, y está relacionado con un culto al agua, es un culto a las corrientes, es un culto al agua, y apareció en Balazote precisamente muy cerca de ese lugar que es el mito fundacional de Albacete, que es Acequión, y que es el origen, todas las aguas, en Albacete el origen de las aguas está pues en toda esa zona de los llanos de Albacete, y es precisamente en ese lugar donde apareció la bicha de Balazote, que es la representación de este dios toro, que es Aqueloo. Aqueloo es un dios griego, de origen griego, y el otro referente importante va a ser, por ejemplo, la piel de toro, que va a estar presente en muchísimos restos arqueológicos, el tesoro de Carambolo, Tarteso, y aquí tenemos una reconstrucción de lo que es el monumento de Pozo Moro. Es una reconstrucción que ha hecho José Carlos Molina, que no sé si ha venido a venir, no sé si estará por aquí, ha hecho esta reconstrucción y representa pues todo lo que es, es una tumba, pero para nosotros es importante porque el espacio sagrado, es decir, lo que rodea, es una piel de toro exactamente igual que la que tenemos en el tesoro de Carambolo. Es decir, es un espacio sagrado, un témeno se llama, es un espacio sagrado que es el lugar y se representa con lo que es una piel de toro. Esbotos como el caballo de distintas figuras en las que están siempre representados los toros, el toro de Porcuna, toros, cabezas de toros ibéricos, como este que es de Caudete, y está en el Museo Arqueológico. Y también, muy singular y muy llamativo, es las aras taurobolio, las aras taurobólicas. A partir del siglo II, después de Cristo, en algunos lugares de España han aparecido unos altares que se llaman taurobolios, en los que están dedicados a la diosa Cibeles, y se hacía una especie de bautismo a base de sangre de toro. Más o menos podían consistir en lo que es un antecedente de lo que sería pues, un festejo con toros. Aquí a la derecha tienen cómo se lleva un toro, se lleva con una soga, igual que se lleva en muchos pueblos aún, se le lleva al centro, es decir, como si fuera un ruedo, como si fuera una plaza de toros. Por eso estoy diciendo que muchas de las ideas que tenemos en las corridas de toros ya tienen ese antecedente. Y lo que se hace es lo que tienen en la fotografía, en esa reconstrucción de la parte izquierda, que es un sacrificio de un toro. Se le cortan también, una sacerdotisa corta los testículos y se baña en sangre. A partir de aquí aparece una persona, es un bautizo, es un rito de paso, una persona nueva. Bueno, esto que hablamos así, que parece pues un barbarismo, algo que no tiene nada que ver, lo vemos constantemente en estos rituales actuales. Ahí tiene la figura de José Tomás, o cuando un torero no hace otra cosa que lo que se hacía en un taurobolio. Cuando un torero termina, toda la sangre que ha salido de la banderilla de todos, el torero está impregnado de esa sangre, y a veces pues es ritual. Hoy es 18 de enero, pues el 20... tienen esta fotografía, en Fresnedilla, en Madrid, se hace una fiesta de toros en honor a San Sebastián. Esta es una fotografía cogida de internet, de su página que tienen, que terminan el día 18, todos los jóvenes del pueblo. Es un ritual muy complejo, que tiene muchísimos componentes sincréticos de paganos, de muchísimos, porque participan judíos, participan todos los jóvenes, pero todos los jóvenes terminan bañados en sangre. Van todos, se tiran cuando termina el rito y terminan en sangre, que lo han
lo han cambiado por lo que es vino, un barreño de vino, se bañan en vino. Esto dentro de los días lo van a poder ver en Fresnedilla, y si lo ponen en internet lo van a poder ver. De alguna manera, lo que estas fiestas venían a hacer en la antigüedad es ordenar. La fiesta siempre, todas las fiestas, el carnaval entre ellas, pero también el festejo taurino, lo que hacen no es otra cosa que de una sociedad que es volver a un caos, es montar un caos para luego poder ordenarla. Y lo que tenemos es el enfrentamiento siempre de dos principios que van a estar el cielo, la tierra, lo masculino, lo femenino, la vida, la muerte. Antes decíamos que los hititas tenían que era el dios de la tempestad, el toro va a ser el dios de los cielos, va a estar las constelaciones, Tauro y Leo, y la tierra madre, que va a ser la fecundidad. Bien, pues lo que se va a hacer de alguna manera, y para terminar con esta primera parte, es que a través del festejo taurino ese caos se vuelve otra vez ordenado. Y refiriéndonos en concreto ya al origen de los toros, de las corridas de toros en España, vamos a hacer un rápido recorrido, porque muchas veces nos creemos que cuando vamos a los toros que han existido desde siempre, es decir, la corrida que nosotros vemos en Albacete o en cualquier otra ciudad, pues es algo que ha existido desde siempre, y no, la corrida que nosotros vemos y que asistimos como espectáculo va a nacer en el siglo XVIII, se va a desarrollar en el siglo XIX, pero va a ser a principios de siglo cuando verdaderamente se va a ordenar, se va a reglamentar tal y como hoy la conocemos y tal como hoy ha llegado a nuestros días. El origen reciente, pero me refiero a la Edad Media, de los toros va a tener lugar en la Baja Edad Media con lo que se llaman toros nupciales. Este es el origen del festejo taurino. De estos festejos taurinos medievales vamos a pasar al siglo XVI, cuando se va a unir a la fiesta y se va a empezar a torear a caballo, y en el siglo XVII en las plazas mayores van a tener lugar unos festejos que se llaman festivales reales. Eso no tiene el nombre de corridas, son festivales reales. Y en el siglo XVIII son las primeras plazas y las primeras ya corridas regladas, como le decíamos. Vamos a hablar un poco de lo que es el toro nupcial. Este es el monasterio de Silos y son las primeras representaciones que tenemos de toros y de toreros. Ahí tienen abajo ya un torero que tiene una capa y que tiene una espada, y arriba que tenemos un toro. Esto está en la estructura de madera del monasterio de Silos. Hay una serie de figuraciones, de representaciones de distintas escenas religiosas, pero también de carácter caballeresco. Y uno de los primeros referentes sobre el toro nupcial lo tenemos en Alfonso X, en las cantigas, en lo que tenemos en qué consiste un toro nupcial. Un toro nupcial es algo que ha permanecido hasta el siglo XIX en nuestros pueblos y que consistía más o menos en lo siguiente. Cuando se iba a casar una pareja, los amigos iban a la dehesa, iban al campo, cogían un toro, lo adornaban, lo llevaban con una cuerda a la puerta de la novia y lo metían a la casa a veces, le tiraban arpones que van a ser como banderillas, y se va a producir ese primer rito de sangre donde la novia va a participar manchando con una sábana blanca, se manchaba de sangre el toro. Después se podía soltar o simplemente lo mataban y se lo comían. Pues bien, en las cantigas de Alfonso X viene lo que sería un toro, una de las primeras representaciones de este toro nupcial, y tienen ahí como cuando estaba ocurriendo la fiesta de este toro nupcial, un personaje que no sabía qué se estaba celebrando. Allí tienen el público, en la segunda casilla tiene el público como le está lanzando esas banderillas. El señor, que no conoce lo que está
lo que está ocurriendo, y después esto es en Plasencia, cuando llega a la iglesia, interviene un sacerdote y el toro se amansa. Esto que ocurría en la Baja Edad Media, que era normal, aquí tienen una representación en lo que consistía, en esta fiesta que antes decíamos, pero que se da en otros lugares de España, es exactamente lo mismo que hacen los jóvenes. Es una manera es un ritual de paso, es un ritual de hacerse hombre, de construirse como hombre. Historias sobre toros, antes decíamos de los mitos, de las leyendas, hay a cientos, después se han convertido en diversos tipos de cuentos. Aquí tienen el milagro de San Pedro Regalado. San Pedro Regalado creo que es no sé si la escuela taurina, y Sergio lo sabrá, creo que es el patrón de los toreros, San Pedro Regalado, de los años 50 de Valladolid, y esta es la historia de San Pedro Regalado, que un toro suelto llegó a San Pedro y lo amansó. De esto hay muchísimas historias. Hoy veríamos extraño que un toro entrara a la iglesia, se entrara un toro en la iglesia y ese toro se amansara. Eso era un ritual que se hacía normalmente hasta el siglo XIX en muchísimos de nuestros pueblos. A partir del siglo XVII y el XVIII van a aparecer, sobre todo con los reyes católicos, se van a construir, los reyes católicos van a mandar, y después Carlos I, a que se construyan las plazas mayores, y es cuando va a tener lugar, se va a ir institucionalizando lo que es el festejo taurino en las plazas. Quizás una de las más conocidas representaciones sería la Plaza Mayor de Madrid, donde se festeja, hay un tipo de festivales y juegos en las plazas, pero aquí aún quien domina son juegos de caballeros. Aquí aún el torero es secundario. Quien tiene la labor más importante van a ser los caballeros, es decir, la nobleza. Es aún una fiesta que pertenece a las clases altas. Es la nobleza la que alancea los toros, hace juegos de caña, simula torneos, y solamente esos peones que van a ayudar y que luego van a ser los verdaderos toreros. Va a ser en el siglo XVII cuando vamos a conocer en todas las plazas, tenemos por ahí, por ejemplo, alguna también representación. Esto sería una reconstrucción del Altozano. Esto sería un festejo en Albacete en el siglo XVI, en la plaza del Altozano. Ese es el convento de las Justinianas, y con carros habría pues un festejo taurino, se corrían toros por la calle y terminaban después en lo que hoy sería el Altozano, realizando pues toda una serie de lo que antes decíamos juegos, los ludi, juegos de toros. Exactamente igual, esto ya es una fotografía que se ha hecho durante muchísimo tiempo en distintos pueblos de España. Va a ser a partir del siglo XVIII cuando se van a hacer las primeras plazas de toros en lugares alejados. Hasta ahora se ha toreado en los centros, se ha corrido en las plazas, en las calles de la ciudad. Se van a construir alejados ya de lo que es el centro urbano, por algo que ahora comentaré. Y van a empezar a construirse en el siglo XVIII, en el siglo XIX, pues las plazas de toros, que en Ronda, Sevilla, Zaragoza, Valencia, es decir, pues todas las conocidas plazas más importantes que tenemos en España. Aquí tenemos un plano que, gracias a Elvira, que me lo pasó, de la Plaza de Toros de Tarazona, por ejemplo. Allí tienen lo que sería, este es el pueblo, el centro, y lejos. Esto lo he puesto porque sería, en cualquier ciudad sería así. Aquí tenían la plaza de 1857, lo que sería la plaza de toros en las afueras del pueblo, y se hace por suscripción popular. Una empresa, se forma una compañía, y por suscripción popular, poniendo un capital, la gente, esto es a mediados de siglo, es para que vean cómo se funciona en las construcciones. Aquí tiene la de Granada. En Granada se toreaba en la plaza de Bibirrambla, tenían esos festejos taurinos que antes decíamos de los caballeros, y se hace la primera, esta no es la actual, esta es del siglo XIX, la plaza de toros de Granada, y lo mismo en Sevilla, en el Baratillo, es decir, se hacen las primeras plazas de toros. Voy a ponerles
Dura 2 minutos, pero es muy interesante. Estas son las primeras imágenes quizás que tenemos de Albacete, es de Tarazona, de lo que sería un festejo taurino de principios de siglo. No tiene sonido. La música ya se repite. La música. Miren los asientos, las gradas. Está igual, la Plaza de Toros sigue siendo igual, solamente que arreglada. La música, claro. Las distintas clases sociales, el sol, la sombra. Hemos recuperado, es de los años 20, hemos recuperado los niños que iban, quién son algunos de ellos. Bueno, desde luego es un documento excepcional. Y aquí más o menos tenemos, este es un trabajo que estamos haciendo sobre la tauromaquia en Albacete. En Albacete hay 13 plazas de toros para torear de una forma reglada, pero hay otra serie de festejos que no tienen nada que ver con el toreo reglado, con el toreo convencional, y que son pues las zonas de la sierra donde están los encierros. Hay algunos de ellos, pero hay muchísimos más. Y también creemos que muchas veces el toreo es único. El toreo ha dominado una escuela, al fin y al cabo quien ha sido el torero rondeño, el torero de Sevilla, el andaluz, el que ha terminado imponiéndose, pero que a lo largo de la historia, por ejemplo, el toreo de Navarro, que es de encierros, los encierros pamplonillas, que no tienen nada que ver, participa mucho de esa idea popular de encierros, que no tienen nada que ver con el festejo clásico sevillano, la escuela aragonesa o las escuelas portuguesas, camarguesa, y también pues otro tipo de variantes. Es decir, que hay distintas escuelas que, como siempre en todos, acaba imponiéndose o ha acabado imponiéndose lo que sería la escuela sevillana. Aquí tenemos pues un ejemplo de estos encierros populares, que en cualquier fotografía de estas, pues en la sierra de Albacete, en verano, una actividad de estas la podemos ver. ¿Por qué? O sea, cuando se habla que hay una polémica, como decíamos antes, ¿qué diferencia hay entre festejar con toros de una manera normativizada, de una manera arreglada, o lo que es un festejo de tipo callejero o de tipo popular? Esto es también una de las grandes controversias y una de las grandes problemáticas que a la hora de interpretar el toreo. Cualquier pueblo donde se toree, se hagan encierros, normalmente son pueblos pequeños, pues me estoy imaginando, ya que tengo aquí a la Pepe Reina, Elche de la Sierra, pero también pueblos más pequeños como puede ser Tazona, que es una aldea muy pequeña donde se hacen periódicamente estos encierros. Si se siguen haciendo estos encierros es porque en esas sociedades tan pequeñas, microscópicas, locales, siguen teniendo sentido. Es un rito de paso, es una manera de exteriorizar un tipo de actitudes, de exteriorizar esa masculinidad a veces, aunque esto es cambiante, y que está muy reñido a veces pues, con lo que sería el toreo normativizado, el toreo que obedece pues, a un reglamento y que es el toreo que se hace en una plaza de toros. Digo esto porque muchas veces lo que ha ocurrido en la historia de la tauromaquia es que el poder ha intentado eliminar todo este tipo de festejos y centrarse solamente, porque lo puede controlar más. La historia del toreo a partir del siglo XVIII es como
todo este simbolismo se controla. Una plaza de toros de alguna manera es un microcosmos del poder. En una plaza de toros existe un alguacilillo, que por cierto le tenían enorme manía. Ahora es una figura simpática. En aquella época, en el siglo XVIII, cuando nacen, un alguacilillo se le tiene manía. Hay cárcel, hay una cárcel, hay una presidencia que ejerce el poder con un reglamento, pero de una forma total. Tiene su pequeño ejército, tiene a la policía, tiene todo a su mando. Nada, no se puede escapar nadie de ahí. Se intenta controlar. ¿Por qué? Porque el poder siempre ha tenido miedo a que ocurran en los festejos estos cualquier alboroto. Miren, en 1835, en el siglo XIX, el mayor alboroto que hubo en Barcelona fue después de una corrida que los toros no salieron bien y que la gente salió tan cabreada en el 1835, lo pueden mirar, que salieron a quemar conventos a los jesuitas. Sí. En el 1835 podía ocurrir absolutamente de todo. Los toros populares y el poder ha sido siempre una fiesta, una fuente de conflictos. Aquí tienen, en el año 1599, es muy conocida, uno de los primeros datos que tenemos, la celebración en Albacete de un pregón sobre que se van a matar en San Juan, se van a celebrar, que se traigan y corran por parte de este concejo toros y algunos novillos. Una fiesta de este tipo podía terminar en un conflicto enorme. Cuando se hacía una fiesta de esta, no es como ahora que vas 2 horas a los toros y ya está, no. El día de antes había fiesta, se bebía, se corría, era como un carnaval permanente, perpetuo, y podía ocurrir de todo, de tal manera que había siempre un miedo constante por parte del poder. ¿Qué hizo el poder? Ir sustituyendo todo este tipo de festejos populares y concentrándolos en las corridas de toros más reglamentadas. Voy a ir muy rápido, ya porque veo que no quiero ser muy pesado, pero si hay algo que es importante en los toros, en el mundo de los toros, y que muchas veces nosotros no lo percibimos, como decíamos al principio, que vamos a los toros pero no somos conscientes de la cantidad de significados que tienen todo lo que vemos, en los toros todo tiene significado. Todo es ritual, desde el color, los trajes de torero, el paseillo, la llegada, todo tiene un porqué y todo tiene un simbolismo. Vamos a hablar un poco de estas cuestiones, pero muy rápida. Por ejemplo, las suertes. Las suertes que, como decíamos antes, se han instituido bastante recientemente, van a estar interpretadas de alguna manera por parte de algunos investigadores como una especie de cambio, de metamorfosis de lo masculino y lo femenino, es decir, para explicarlo de una manera rápida y visual. El toro, el torero, cuando sale, hace el pasillo en el primer tercio, va a salir siendo una mujer. Siendo una mujer. Las zapatillas, las medias, el capote, los adornos, va a salir siendo una mujer. Todo el primer tercio de capote que se hace, todas las primeras faenas van a ser propio del mundo femenino. Con el paso al segundo tercio, en el momento que se va a empezar a las banderillas, que se va a empezar a picar, es un momento neutro y va a terminar cambiando, es decir, en el tercio, ya en el tercer tercio, en el último, va a ser el toro el humillado y el torero se va a convertir, es el que domina, es el que manda en la hora de la verdad, en la suerte suprema, y es el que va a mandar, y con la estocada final se va a convertir en el toro, es decir, esa es la idea de sacrificio que tiene toda la evolución del torero. El torero termina sacrificando al toro. Simula todo lo que es la faena, es la simulación de un cortejo, es un baile,
Un torero cuando sale al principio está bailando con el toro. Y esto nos lo han explicado muchos toreros y sobre todo algunos de ellos, pues el mismo José Tomás, Ojeda, los toreros, sobre todo Perera, los más Belmonte va a ser quizá el que empezó a poner orden en todo esto. En ese cortejo el torero y el toro se van a fundir en una sola cosa, es como un baile y se van a tocar, y va a haber un erotismo entre toro y torero. Hay un filósofo francés que se llama Michel Leires que él habla de pasión, es decir, ve todo esto como un juego, pero que es una pasión entre el toro y el torero, que termina con esa metamorfosis, ese cambio de lo masculino, es decir, que el torero empieza predominando los elementos femeninos y termina dominando lo masculino. Se ve muchas veces, antes hemos visto cómo se viste un torero, aquí tenemos cómo se viste también, y simbolismo he puesto hasta en la montera. La montera es otro de los elementos, aquí tenéis el que la institucionalizó, se llama así, Francisco Montes, Paquiro, va a ser el que va a cambiar de estos primeros toques, que es femenino. Los primeros toreros, el tocado que tenían era pues un peinado que era de mujer, recogido con una redecilla, y va a terminar siendo, si se fijan, lo que es la montera sería la evolución simbólica de la cabeza del toro. Es decir, todo es simbólico, todo tiene algo que decir. Y va a estar también, de alguna manera, muy relacionado, no hay rito sin religión, al haber rito y al haber mitos, detrás una religión particular, no queremos decir que sea la religión católica, cristiana, no, es una religión. Y de alguna manera lo que es el parecido que ha terminado siendo pues un traje de torero con una casulla de un cura. O algo que muchas veces no sabemos, la relación que hay, antes decíamos de la prohibición o de las relaciones de la Iglesia, con los toros. Esto es Ayora, estaba buscando en una investigación que estoy haciendo ermitas, en todas las ermitas que había en la provincia y donde se hacían festejos taurinos. Este es de Ayora y aquí estaban haciendo un campeonato de flechas, de arcos, pero lo estaban haciendo en una ermita y tenía un coso taurino. Es decir, en el siglo XVII y XVIII se celebraban, las cofradías celebraban festejos taurinos. Muchas de las Zaragoza, la Misericordia, son construcciones relacionadas con hospitales, con iglesias, con ermitas o la beneficencia. En Madrid, aquí tienen un cartel de un festejo taurino en el Soto de Luzón, una de las primeras plazas de toros de Madrid, donde se hacían festejos taurinos para los reales hospitales. Es decir, que los toros tuvieron también durante una época una labor social. De hecho, la corrida de la beneficencia, se hacían constantemente ese cartel de la Cruz Roja que antes decíamos que había en Albacete. Estaba muy relacionado muchas veces lo que era el toro con una actividad social. A modo de conclusión y para terminar y rápido, el festejo taurino, de alguna manera, todo lo que es la tauromaquia a lo largo de la historia, como hemos dicho al principio, es como una manera que ha tenido la sociedad en distintos lugares, en distintas localidades de España, y muy diferente de ese caos que hay de ponerle un orden y ponerle sentido. Ha habido un culto al toro, ha habido una taurolatría, pero que ha funcionado como una especie de religiosidad popular. Es decir, dentro de la religión hay una religión oficial, pero también hay una religión popular que va a realizar distintas actividades, sobre todo el ciclo anual, y los toros han formado parte siempre de esa otra religión, una religiosidad popular. Y decíamos al principio, me decía María José, que ¿cómo va a terminar todo esto? Pues yo termino diciendo, como ese filósofo Han, que ahora se ha puesto muy de moda, diciendo que vivimos en una sociedad en la que ya no hay rito, se ha desritualizado
la sociedad. De alguna manera, el sistema de producción, lo que es el mundo capitalista, el mundo mercantil, la producción, está totalmente reñido con lo que es una sociedad ritualizada. Pero claro, una sociedad sin ritos es una sociedad que no tiene sentido, que no se puede vivir. Entonces puede ser que se adapten, que cambien, pero rituales relacionados con este tipo de festejos, yo estoy convencido que va a seguir habiendo. Y nada más, yo voy a terminar. No sé si he convencido a alguien, pero como me preguntaba, decía Luis Escribano el otro día, dice, vas a torear con un morlaco, y yo le contestaba, vivimos en un momento en que nadie convence a nadie, es decir, vivimos una época en la que es muy difícil que alguien convenza a alguien. Yo no he pretendido en esta pequeña intervención convencer a nadie, simplemente pues aportar algunas de las ideas, algunos datos de los que hay que creo que son importantes para, sobre todo, conozcamos más y podamos hablar de esto que no es otra cosa que un patrimonio. Esto es un patrimonio que es de todos, es un patrimonio histórico y que lo hemos convertido en algo que es a veces un patrimonio incómodo. A nadie ya, si hablas de toros, casi está mal, casi está mal. Este patrimonio incómodo yo creo que lo tenemos que desincomodar y volver a, por lo menos, hablar de él. ¿Cómo hicieron? Y termino con esto, pues los grandes artistas españoles que hemos tenido a lo largo de la historia, más reciente que conviven, como Miquel Barceló, Picasso, Benjamín Palencia, es decir, toda esta gente ha visto, de todo esto que hemos hablado, en todos estos rituales, en todo este simbolismo, han visto un motivo de expresión, ellos sí que han visto arte, no es que el toreo sea arte, sino que ellos han visto arte. Bueno, yo me callo, nada más y muchas gracias, y perdonen si he ido rápido y he sido un poco pesado.